y su y su y su tema tiene que estar relacionado al tema número 3, ojo, ya para ser considerado. Son 3 requisitos que tienen que ser, a partir ya desde ahora, vamos a dejar esos puntos claros. Son 3 requisitos para poder tener el puntaje correspondiente. Tiene que ser una noticia que no se repita dentro de sus compañeros, como primer punto. Segundo punto es que no que el tema, que su noticia, su artículo, ¿no? Sea relacionado al tema número 3 de acuerdo a sus sílabus, ¿no? Se pueden guiar, ahí está colgado el sílabus, el tema y algunos enlaces quizás que les puedan ayudar para que puedan comentar, porque para eso se requiere el puntaje, ¿no? O sea, el puntaje es aquella persona que por lo menos investiga, lee algo, está un poco más preocupado al tema, al curso. Entonces, ese es como dos requisitos. Y el tercer requisito es que tiene que colgarse a la hora que se, que se, que se respete la hora en que se dice, ¿no? Entonces, si yo digo tal hora, tal día tienen que publicarlo. Y que tienen que estar presentes, pues, sería pues como cuarto punto, tienen que estar presentes para su comentario y previamente su audio tiene que estar también, pues, se tiene que escuchar, porque si yo no escucho, entonces no tampoco se va a considerar. Ya jóvenes, entonces vamos a proceder a sus comentarios. Si no está relacionado al tema, por favor, jóvenes, absténgase para poder pasar a la siguiente persona. Ya tienen que haberlo relacionado su noticia o su artículo al tema del día de hoy. Muy bien, se encontrará Díaz Mesa. Díaz Mesa se encuentra. Sí, profesora. Sí, profesora, sí me encuentro. Sí, la Buenos gran días. posibilidad es que cambie el titular de TV. Coméntanos. ¿Me escucha? Te escucho. Sí. Claro, no. Bueno, la noticia es sobre las empresas acogidas de Cooperativa Perú deberán pagar los CTS a sus trabajadores eh, en cuanto al plazo de mayo y octubre, que se vence el 15 de noviembre. Sin embargo, muchas empresas están esperando que se promulgue una normativa para que retrase este pago. Sin embargo, el préstamo que recibieron por parte del gobierno fue destinado para que paguen los derechos de los trabajadores y también que evitar que se rompa la cadena de pagos de, de dicho sistema. Asimismo, ¿Cómo, también los cómo lo especialistas, relacionas al tema del día de hoy? Al tema 3. ¿Tu noticia cómo lo relacionas? lo relaciono en cuanto a lo que es que la fuente del derecho tributario, el principal objeto es estabilizar la economía del Estado. Entonces, en cuanto a, tienen que regularizar la cadena de pagos de los trabajadores, estarían también estabilizando la economía del país. Así de esa manera lo había relacionado. Bien, Díaz, bien, muy bien. Gracias. Sánchez Cruz. Sí, profesora, buenos días. En cuanto a mi noticia, el título es SUNAT accederá y utilizará secreto bancario en el 2021 para la fiscalización. En este caso, la noticia alude a que después de la administración tributaria haya cumplido con los estándares de seguridad fijados por la OCDE, esta tiene la facultad de exigir data de los contribuyentes a las instituciones del sistema financiero con la finalidad de combatir la evasión y ilusión tributaria, el lavado de activos y otros que direccionen hacia la corrupción. ¿De qué manera esto se relaciona con la clase de hoy? Pues que el derecho tributario se trata de eso, ¿no? Del conjunto de normas jurídicas que lo que tratan es reglar con lo establecido por la ley. Bien, gracias Sánchez, muy bien. Gracias. Quispe, Mario Quispe, Sí, profesora, buenos días. ¿qué tal? Coméntanos su noticia, por favor. Mi noticia, bueno, más que nada es sobre los beneficios que está dando la SUNAT para aplazar y fraccionar las deudas tributarias bajo el régimen de aplazamiento y fraccionamiento, ¿no? Que se llama RAF.
Está dirigida a las empresas y personas naturales que tienen deudas tributarias y que cumplen los requisitos para acogerse a dicho régimen, ¿no? Y como mencionó, ¿cómo lo relaciono con la clase? O con el tema de hoy, con las normas y leyes que da, en este caso la SUNAT, ¿no? Para el beneficio de acá de las empresas, ¿no? Y eso. Mm, bien, Quispe, más o menos, pero está bien, vale el intento. Laura, Quispe se encontrará. Sí, profesora. El ¿Qué artículo tal? que encontré, eh, el artículo que yo encontré es acerca de las fuentes del derecho en el Código Tributario, publicado en un blog de la PUG. En este artículo el autor señala que en el Perú las fuentes del derecho tributario están reguladas en la norma 3 del título preliminar del Código Tributario, lo cual el autor considera muy importante porque es algo que todo operador de derecho tributario debe conocer a la perfección al momento de utilizar normas tributarias de derecho en la solución de una situación jurídica. Además, señala que el Código Tributario contiene dichas fuentes por ser esta una norma de carácter general que resulta aplicable a todo el derecho tributario. Entonces, estas fuentes de derecho podemos aplicarlo cuando lo veamos como asesores o funcionarios en temas como los vinculados al impuesto a la renta, el IGB, impuesto selectivo de consumo, comprobante de pago, RUC, entre otras. Y bueno, o sea, ese es más o menos lo que trataba del blog. Bien, bien, Edinson, ¿no? Muy Sí, pues. bien, si has podido relacionar el tema, es más explícito que todos tus compañeros, pero está bien. Así jóvenes tienen ustedes que buscar por eso artículos, noticias, no simplemente pues, eh, ¿no? Y relacionarlos al tema, ¿ya? Entonces a partir ya de ahora un poco más exigente con la publicación de sus noticias. Ya jóvenes, espero su comprensión también, porque este puntaje no solamente es para el punto del taller, estos comentarios sirven para su exoneración del examen final, entonces un poco voy a ser un poco más exigente en eso, ¿ya? Continuamos entonces con Abad Avendano, ¿se encontrará? Sí, profesora, buenos días. Ya, coméntanos tu noticia. Bueno, yo lo que decidí compartir con la clase fue, como sabemos, parte de las fuentes de derecho tributario son los tratados debidamente ratificados por nuestro país. Decidí compartir acerca del convenio para evitar la doble imposición, y que a partir de 2004 en nuestro país se ha firmado una serie de tratados internacionales en materia tributaria denominados convenios para evitar la doble imposición. Esto se trata de que se quiere evitar que países eviten gravar la misma renta por una misma actividad o una misma empresa. Además que también con este tratado se busca una cooperación entre la administración tributaria de cada país con el fin de evitar lavado de activos. Adicional a ello, quisiera precisar que este tratado se ha firmado con Chile, Canadá, Portugal, los Estados Unidos mexicanos, entre otros, y el último tratado firmado por nuestro país ha sido en el 2015. Y eso sería, profesora, mi tema, relacionado con la fuente de derecho tributario, en este caso los tratados internacionales que se han firmado en materia del mismo. Bien, bien, bien. Fernández Onishi, ¿se encontrará Fernández Onishi? Sí, profesora, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi noticia es del diario La Ley. El título se titula El TC debate sobre la prescripción de deudas tributarias. Mi noticia en sí habla sobre de que el Tribunal Constitucional tomará una decisión sobre si decir amparar o no una demanda de inconstitucionalidad que se ha puesto contra la primera disposición complementaria transitoria del decreto 1421, el cual fue presentado por un colegio de abogados de la libertad el año pasado aproximadamente. Entonces, si es que se está decidiendo si este amparo procede o no, pero en caso de que proceda, se calcularía de que como consecuencia de esto, no sé, llegaría a una imposibilidad de poder cobrar un monto que supera 9.000 millones de soles de diversas empresas que han acumulado deudas tributarias. Entonces, de esto trataría mi noticia, profesor. ¿Cómo lo relacionas al tema de hoy? Sí, como comentan, como el derecho tributario es una disciplina de que busca regular las normas eh, eh, del orden financiero, ¿no? Del Estado. Entonces, si yo siento de que si esta demanda procede, estaría como que inestabilizando, o sea, no estaría favoreciendo al derecho financiero del Estado.
Por esto es que comenté esta noticia, profesor. Ya. Fernández León, ¿se encontrará? Sí, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntame su Buenos días. noticia o artículo. Mi noticia está en el diario La Ley, que se titula que amplían hasta el 2026 el régimen temporal de la formalización y titulación de predios urbanos, que se relaciona con el tema de hoy, porque en el derecho tributario también existe lo que es la contribución al Estado para poder seguir con los pagos, ¿no?, del Estado que tiene día a día. Esta ley es para poder dar plazo a a la formalización y titulación de predios urbanos hasta el 31 de diciembre del año 2026, para que se logre la continuación de la labor de formalización de la propiedad predial, que permite el reforzamiento de la formalidad. Gracias a la formalidad también se realiza mayores aportes a lo que es la contribución del derecho tributario, a lo que se relaciona el tema de hoy día. Bien, Fernández, a ver dónde me quedé. Fernández León, ¿no? Sí. Muy bien. Zulueta Zapata, ¿se encontrará? Sí, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi noticia es acerca de la constitucionalización del derecho peruano y habla bastante sobre todo el proceso que ha pasado, ha tenido que pasar en la definición del tributo en nuestro país, y también sobre la definición, la significación de los derechos, de los principios jurídicos, ¿no?, que a través de las sentencias han afectado todo el derecho tributario hasta los derechos humanos. Sea que esto se valore positivo o negativamente, su relevancia es para comprender el derecho y sus efectos en la actualidad. De eso se trató mi noticia, profesora, es de un artículo. Bien, ¿cómo lo relacionas con el tema de hoy? Que hemos hablado de las fuentes, derecho tributario, Ya, interrelación porque con otras disciplinas, ¿no? Si son autónomas, no son autónomas, ¿qué te pareció? sí, porque tiene bastante fuente, o sea, siempre habla sobre las definiciones del derecho tributario, sobre también un poco de la filosofía que tiene influencia, luego también ahora sobre otros temas de derecho tributario, como también el derecho fiscal, el derecho civil, sus definiciones. ¿Y tu noticia cómo la relacionas? Bueno, porque está relacionado con las fuentes del derecho tributario, como también lo mencionaba usted en su clase, y está relacionado también con los conceptos, ¿no?, que tienen. De concepto de Y todo el proceso, o sea... Sí, estoy leyendo tu artículo. ¿Cómo? Ya. Sí, justo estoy leyendo tu artículo y sí se relaciona. Bien, Zuleta, gracias. Ya, profesor. Rafael Sánchez ¿se encontrará? Sí, disculpe que esté un poco mal en la garganta. Sí, te escucho. El comercio y señala que hemos tenido la menor caída en cuanto a recaudación tributaria en octubre, con 8.060 soles, que son una recaudación de 1.038 millones en comparación de octubre de 2019, un retroceso de 2,9%. Entonces el gobierno está proponiendo restringir su gasto público, aumentando la recaudación y reduciendo el déficit fiscal de 2021. El economista Jorge González ante esto señala que la recaudación de 2021 crecerá, pues estamos teniendo una rápida recuperación económica. Y la relación con la clase es la reafirmación de la autonomía del derecho tributario, teniendo que adaptar su jurisprudencia y doctrina ante el contexto actual. Excelente, Rafael, muy bien, muy bien. Jóvenes, con a ver, vamos a esto, no nos da el tiempo porque también tengo que llamar lista y tengo que escuchar su exposición. Flores Pantoja, ¿se encontrará? Sí, profesora, buenos días. ¿Qué tal, Flores Pantoja? ¿Qué significa que ahora tenga acceso a información tributaria y financiera de más de 16.000 empresas, la SUNAT? Pertenece al diario El Comercio, menciona que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, comunicó que la SUNAT cumplió de forma exitosa la evaluación sobre los estándares de seguridad y confidencialidad establecidos por este organismo, con lo cual podrá acceder a información tributaria y financiera internacional de más de 16.000 empresas y 33.000 personas, lo cual le permitirá acceder a la información de peruanos que tengan inversiones en países que son miembros de la OCDE o países que entran a los sistemas de intercambio de información.
la SUNAT accederá a dos tipos de información, tanto a saber qué empresas tienen operaciones en el Perú y las transacciones que han hecho globalmente. Aquellas empresas que no han declarado o han evadido impuestos, la SUNAT ahora tendrá las herramientas para poder exigirles el pago de los tributos que corresponden para estas deudas. Lo relaciono con el tema ya que el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regla la recaudación relacionada con los tributos. Eso sería todo, profesora. Bien, a ver, entonces cerramos con... A ver, me quedé en Flores Pantoja. Bravo Delgadillo. ¿Se encontrará Bravo? Sí, profesora, podría ¿Qué tal? continuar con mi compañero, con mi compañero Ronald, porque me acabo de dar cuenta que la noticia de mi compañera y la mía son las mismas. Le hemos No. subido el mismo Si es la misma, no. ¿Quién comentó antes tu noticia? Flores Pantoja, creo. Ah, ya. Flores Pantoja. Sí, me acabo de No. dar cuenta que son las mismas noticias. Es que para eso son las indicaciones. No puede Por ser eso, la misma. por eso, profesora, le podría pedir que continúe con mi compañero No, no Ronald. podríamos. Tenemos que avanzar, joven. Rivas Molina. Rivas Profesora, buenos Molina se días. encontrará. ¿Rivas? Sí, profesora, buenos días. ¿Qué tal, Rivas? Coméntanos tu noticia. Es una noticia, bueno, lo que yo publiqué es una noticia publicada en el diario Gestión que tiene como título El sistema tributario del Perú, en el Perú y las dificultades que hacen su lento desarrollo. En esta noticia se dice que las principales dificultades que enfrenta el sistema tributario del Perú son la economía informal, la evasión y la elusión tributaria, y que la solución a esto sería los regímenes tributarios, que la solución sería eliminar los regímenes tributarios que existen actualmente, poder crear uno en el que en un solo régimen donde donde se vean los ingresos y de acuerdo a esto se pague un monto al Estado. Asimismo se dice que esto tiene que estar centrado en el control de los ingresos, pero que al mismo tiempo los pequeños empresarios emitan facturas con valor tributario y que estas facturas a su vez serían un mecanismo de acceso a un eventual financiamiento por parte del Estado. Estaría relacionado con la clase en el caso de que si se desea aplicar lo que se está mencionando en esto, todo, como usted lo mencionó en el video, todo tiene que estar relacionado, todo tiene que estar supervisado bajo la ley, todo tiene que estar establecido, se debe hacer bajo lo que nos dice la ley, ¿no? Muy bien, Bravo Delgadillo. Bravo, ¿no? Soy Rivas, profesora. A ver, Rivas, bien. Bravo si Sí, es profesora. la noticia repetida. Bueno, jóvenes, se nos queda el tiempo, más bien se dan cuenta que solamente nos da para compartir pues 10 noticias, habló mucho 11 noticias, ¿no? Entonces un poco tendrían que, bueno, no nos queda más tiempo, aunque va a haber, como les dije, cuando lleguemos a la cuarta unidad, ya no van a haber exposiciones, talleres, entonces ahí podrían un poco compartir más sus noticias y de repente pues apoyarles se les puede dar ese beneficio para su exoneración, ¿no? Pero el tiempo es corto. Este curso en otros ciclos, en otras oportunidades eran mucho más horas, ¿no? Entonces, nada. Entonces pasamos a las exposiciones antes que se nos quede el tiempo. A ver, primer grupo, por favor, si nos puede compartir su pantalla y empezamos las exposiciones. Gracias. Ok, profesora, voy a presentar pantalla. Soy del grupo 1. Bien. Disculpe, solo para completar. Rivas fue el que habló la última noticia, ¿no? ¿Rivas Molina fue? El que dijo la última... Sí, profesora, yo dije la última noticia. Ya, Rivas, ¿no? Sí, profesora. Ya, correcto. Empezamos de ese grupo 1. Ok, buenos días, profesora, compañeros. En esta oportunidad, yo, Edixon Lara Quispe, presentaré el tema de la relación tributaria, la cual fue realizada por el grupo 1, integrado por Abaga Bendaño, Cintia Lady, Corihuan Arguelles Mailí, Flores Pantoja, Melanie Nicole, mi persona, Rafael Sánchez Adón Werner, Rosalia Iñán Tatiana y Quispe Ra Mario Jean Fernando. Ahora, entrando en esta diapositiva, veremos lo que es el link del MIC y el enlace de la grabación donde hicimos las respectivas coordinaciones. Ahora, entrando al tema de la relación tributaria, ¿qué viene a ser la relación tributaria? Es un vínculo obligacional que existe entre el acreedor, denominado sujeto activo, y el sujeto pasivo, que viene a ser el contribuyente. Además que dicha relación tiene naturaleza pública, ya que cumple con satisfacer el gasto público, siendo el acreedor principal el Estado.
¿Qué características tiene la relación tributaria? La primera es de reglar o regularizar todos los actos directos o derivados desde que surge la relación tributaria hasta su extinción. Y otra característica es que las conductas tributarias que surgen en dicha relación, al no ser acatadas, estas tendrán como consecuencia las sanciones. Y ahora, cuando el sujeto pasivo se ve lesionado en su interés legítimo por parte del sujeto activo, en este caso el sujeto pasivo tiene la facultad de reclamar, a partir de los recursos que prevé, sus derechos ante los organismos jurisdiccionales. Ahora veremos en esta parte la obligación tributaria, la cual es aquel que surge a partir del vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, que es establecido por ley y que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Lo primero son los sujetos, el activo y el pasivo. El hecho generador, que es la actividad que da origen al cobro de impuestos, la base gravable, que es el valor sobre el cual se aplica la tarifa, y la tarifa, que es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Ahora, la clasificación de la obligación tributaria es en la obligación sustancial y la obligación formal. La obligación sustancial se refiere al pago obligatorio del tributo, mientras que la obligación formal se refiere a cumplir con las obligaciones formales diferentes al pago de tributos, tales como llevar contabilidad, facturar, presentar declaraciones, conservar información, etc. Ahora veremos los elementos de la relación tributaria. El primero es la obligación tributaria, que ya lo definimos anteriormente. Segundo elemento son los sujetos. El sujeto activo, que es aquel que en favor del cual se realizan las prestaciones tributarias. En este caso, puede ser el Estado. Por otro lado, tenemos al sujeto pasivo, que también puede denominarse el deudor tributario, el cual también se puede definir como aquellos que están obligados a pagar tributos, y dentro del cual encontramos la siguiente división: como contribuyente y como responsable tributario. Ahora, dentro del sujeto activo en materia tributaria está el Estado, la cual como sujeto activo tiene las siguientes funciones. Primero, como poder tributario, ya que tiene la capacidad de poder crear, modificar o anular tributos. La parte del acreedor tributario, la cual hace referencia a favor del cual se realiza la prestación, destacándose allí el gobierno central, regional, entre otras entidades públicas. Y finalmente, el tercer término, la administración tributaria, la cual hace referencia a la recaudación y fiscalización. Y dentro del sujeto pasivo se encuentra el deudor tributario, pero dentro de ello distinguimos a dos tipos de deudores tributarios. El primero es el contribuyente, el cual es el destinatario legal del tributo. Y por otro lado, el responsable tributario, que es aquel que junto con el obligado principal responde a la deuda tributaria. Ahora veremos las diferencias entre el contribuyente y el responsable. El contribuyente, en el caso de su obligación tributaria, nace del hecho imponible por sus actividades económicas. Además, que tiene la capacidad contributiva donde se carga su capacidad económica y puede ser tanto persona natural o jurídica. En el caso del responsable no es el autor del hecho imponible, pero indirectamente asume la responsabilidad de la deuda tributaria. Por lo que está obligado a cumplir pago de las deudas asignadas por ley, ya sea impuesto general a la venta, la renta, etc. En este caso, el responsable sustituye la relación tributaria del contribuyente. Sin embargo, la responsabilidad de la deuda tributaria no se elimina del contribuyente, ya que por ley el responsable puede y debe pedir su reembolso del pago que realiza. Y en resumen, la diferencia principal entre el contribuyente y el responsable radica que el contribuyente es el responsable de una deuda propia, mientras que el responsable, para la redundancia, es el responsable de una deuda ajena. Ahora, algo más a comentar acerca de la obligación por causa de muerte, ya que a partir de esto se procede a la sucesión, que en materia tributaria en nuestro país se presenta cuando el contribuyente fallece, informando quién o quiénes se dan cargo de las obligaciones que hubieran cuando él aún se encontraba con vida. Entonces, al sucesor o derecho se le transmiten los derechos y obligaciones del causante, sustituyendo al contribuyente en sus relaciones jurídicas. Y ahora, con respecto a la extinción de la obligación tributaria, esta se puede dar por varios factores. Por ejemplo, en el caso del pago es el modo básico de extinguir la deuda tributaria. En el caso de la consolidación, pues se da cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de esta como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto del tributo. En el caso de la condonación, en líneas generales viene a ser la liberación o renuncia del cobro de la deuda a los sujetos pasivos de algún impuesto. Y la compensación, que consiste en la extinción de la deuda a instancia de un crédito a favor del deudor. En este caso, el crédito debe ser mayor a la deuda o, en todo caso, abonar el excedente. Y así es donde entramos a los ejemplos de la relación tributaria, comenzando con el impuesto vehicular.
sabiendo que el impuesto vehicular se aplica a la propiedad de automóviles, camionetas, detention wagon, camiones, buses, entre otros. Esto solo con 3 años o menos de antigüedad, a partir de su primera inscripción en la SUNAT. Y ahora en este ejemplo identificamos al sujeto activo, que viene a ser la SAC, el Servicio de Administración Tributaria, y al sujeto pasivo, que viene a ser propietario de un vehículo, quedándose lo que viene a ser la obligación sustancial que está relacionado a lo que viene a ser el pago del tributo. Algunos datos adicionales es que el impuesto general vehicular será pagado durante 3 años, y el otro es que el propietario está obligado al pago el 1 de enero de cada año en el que el vehículo deba tributar. Y lo último es que si has comprado un auto usado, pero aún no han pasado 3 años de haber sido declarado en registros públicos, se debe tributar por él. En el segundo ejemplo vemos la relación tributaria en el impuesto predial, entendiéndose primero que el impuesto predial es el impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización corresponde a la municipalidad donde se ubica el predio, los cuales pueden ser terrenos, edificaciones, casas, etc. Y en este ejemplo, ¿qué podemos identificar? En este caso, la relación tributaria, en el cual el sujeto pasivo, que viene a ser la municipalidad donde se ubica el predio, y el sujeto pasivo, que son las personas, sean naturales o jurídicas, que son propietarios del predio, generándose a partir de esa relación la obligación tributaria, en este caso la sustancial, como mencioné anteriormente. Y finalmente, como conclusiones, primero, las relaciones tributarias mostradas en los ejemplos muestran la relación de obligaciones entre una entidad y un individuo, generándose la obligación sustancial. Y la última conclusión es referida a la obligación tributaria por causa de muerte, en la cual, según los artículos 17 y 25, pueden ser transmitidas a los sucesores o herederos por causa de muerte. Y finalmente, aquí vemos las bibliografías por las cuales hemos realizado el material de la PPT y la exposición. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, grupo 1. Más bien, jóvenes, no se vayan de olvidar, para el taller número 3, busquen casos, ¿ya? Traten de buscar casos, sentencias de tribunal fiscal, sentencias de TC en relación al tema número 3. Lo exponen y sería para un buen puntaje, para una buena nota, ¿ya? Grupo número 2, por favor. Pensé que teníamos hasta las 10, jóvenes. Tenemos hasta las 9:30. Es más, el Zoom ya no me permite llamar a asistencia porque solamente es de 8 a 9. Entonces también voy a coordinar con sistemas porque solamente hasta las 9 de la mañana si nuestra clase termina a 9:30. Entonces eso también voy a ir chequeando. Ya, jóvenes, grupo número 2, por favor. ¿Qué tal, profesora? ¿Se logra visualizar? Sí, a ver, sí se visualiza. ¿Qué tal, profesora? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Kevin Romero, quien va a exponer por representación de todo mi grupo, el grupo número 2. Y tal como pueden ver, se hablará de la relación tributaria, se dará algunos conceptos de esta, sus elementos, cómo se encuentra esta en situación de pandemia. Será también un pequeño análisis de la importancia de la existencia de algo como esto, de una relación jurídica tributaria. Y para finalizar, se citará 2 ejemplos con su conclusión. Bueno, para empezar, ¿qué es o qué se entiende por relación tributaria? La relación jurídico-tributaria puede definirse como un vínculo jurídico obligacional que permita al Estado, como el sujeto activo, una prestación económica a título de tributo por parte de un sujeto pasivo, que sería el gobernado contribuyente. También pueden ver en la diapositiva el término hecho imponible, que también se le suele llamar hecho generador, que se hablará más adelante cuando se hable de los elementos de esta relación tributaria, aunque ahí ya pueden ver la definición. Esto lo digo para que se entienda mejor y se pueda relacionar estos elementos directamente. En algunas otras definiciones se hablaba también de una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado para financiar gastos públicos. En palabras simples, es el dinero que darán los ciudadanos para que el Estado les construya obras públicas o tal vez desarrolle actividades de importancia nacional. Y bueno, aquí pueden ver los elementos que ya se hablará a continuación, las características que ya se estarán también hablando conforme se vaya avanzando en la exposición. Bueno, aquí se les va a hablar sobre los elementos de la relación tributaria, un pequeño recuento nomás, porque la clase pasada ya la profesora nos habló sobre esto. Como pueden ver, por un lado tenemos al sujeto activo, que vendría a ser el Estado en sí, en todos sus niveles, como gobierno central, regional y local. Sería el que recaude toda esta tributación. Claro, todo esto se hace a través de la administración tributaria, que estaría en manos de la SUNAT
y también por las municipalidades. La SUNAT, por un lado, gestionaría los tributos para el gobierno central y las municipalidades las que estudiarán para los gobiernos locales. Bueno, también están las entidades públicas de derecho privado con personalidad jurídica propia, siempre y cuando la ley les asigne la calidad de administradores expresamente. Por ejemplo, ahí tenemos a Senati, Sensico, el Banco de la Nación, Salud. De ahí tenemos en el otro extremo al sujeto pasivo, que vendría a ser aquel que jurídicamente se haya obligado a realizar la prestación dineraria objeto de la relación jurídica tributaria. Esta obligación justamente sería el tercer elemento. Ahora, este sujeto pasivo puede ser o bien una persona natural o jurídica, y todo esto lo va a hacer en su calidad de o bien de contribuyente o responsable, tal y como pueden ver ahí. La diferencia, pues, en el caso del contribuyente, solo se da cuando se produzca el hecho generador o hecho imponible. Ahora, ¿qué es el hecho generador? Bueno, vendría a ser ese acto económico o negocio que resultaría afecto al tributo y cuya realización va a generar el nacimiento de esta obligación tributaria. Entonces, el hecho generador determinaría, por ejemplo, el momento exacto en que nace la obligación, quién es el sujeto pasivo o el activo, y bueno, todo eso. Ahora, ya sabiendo cuáles son los elementos de esta relación, pasaremos a analizarla, cómo se encuentra esta relación actualmente, es decir, en situación de pandemia. Lo primero a resaltar es que justamente esta situación resulta propicia para realizar mejoras en la recaudación tributaria. Y también, ¿por qué no intentar revertir las cifras de la informalidad? Si nos ponemos a recordar lo que vimos en las noticias, los periódicos, hay tantas medidas que se han venido tomando por parte del Congreso. Recordemos que esta relación tributaria es de naturaleza legal. Significa que es el Congreso y nada más que él quien la rige, quien la modifica. Pero en esta situación sucedió algo único. El Congreso lo que hizo fue delegar la facultad de legislar en la materia de política fiscal y tributaria al Poder Ejecutivo. Y gracias a eso, por ejemplo, podemos ver a programas como Reactiva Perú y otros más. Pero en esta parte de la exposición preferimos hablar sobre el régimen de aplazamiento y o fraccionamiento, o RAF en sus siglas. Bueno, ¿de qué trata esto? Básicamente de dos partes en términos simples. La primera parte es que son 6 meses de periodo de gracia, es decir, que durante 6 meses pago cero a la SUNAT, y la segunda parte que vendría a ser 30 meses para pagar el total. Es decir, los 6 meses primeros pago cero y los 30 meses siguientes pago mi deuda, pero de forma fraccionaria. Claro, con una tasa de interés mensual. Entonces, podemos atribuir a esta como una muy buena medida a nuestra consideración, dada la coyuntura a que los contribuyentes no cuentan con esos recursos suficientes para afrontar las obligaciones pendientes que tengan, bueno, con los proveedores y también con el Estado. Los requisitos ahí los pueden ver. Para ahorrar tiempo se pasará a la siguiente diapositiva, pero ahí lo pueden ver, y si quieren ver qué otras medidas más tomó nuestro gobierno en esta pandemia, pueden también entrar al link que se encuentra en la parte izquierda inferior. Bueno, la importancia de la existencia de esta relación en el sistema peruano yace en que para que los distintos niveles de gobierno, ya mencionados anteriormente, realicen obras públicas, programas sociales, etcétera, es importante que nosotros como sujetos pasivos comprendamos que para poder generar estos gastos se debe contar con ingresos. Es decir, el Estado se encarga de recaudar el capital para poder invertir en estos programas. Por eso la importancia de cumplir nuestra obligación, nuestras obligaciones fiscales, para que así el Estado obtenga recursos e invierta en la sociedad misma. Claro, esto en teoría, sí, eso le sumamos el problema de la corrupción que enfrentan casi todos los países del mundo, pero aún así es necesario para un país contar con esas aportaciones, ya que todo ello sirve para poder hacer los cálculos y, bueno, ser tomados para el gasto público. ¿Se imaginan ustedes un país sin presupuesto público? Sería como un país sin la capacidad de poder competir con otros países. Y, bueno, a menor competencia que se tenga, menores oportunidades de crecimiento para estas. Así que sí es necesario una unidad, un trabajo conjunto, si queremos un país mucho mejor. Bueno, ya sabiendo todo esto, pasemos con los ejemplos. Primero, una noticia que trata sobre cómo la relación tributaria que hay en el país
no es un versus entre el sujeto activo y el pasivo, sino más bien una relación que busca construir un país mejor. Lo ideal sería que sea un trabajo conjunto, pero en este caso se verá cómo por una parte se intenta mejorar esa relación buscando otras medidas distintas a afectar directamente al otro sujeto, pero veremos cómo este sujeto, me refiero al pasivo, muchas veces termina eludiendo sus responsabilidades, lo que le tocaría hacer en esta relación. En el segundo ejemplo ya se verá cómo se tomará acciones por ambas partes, pero en este primer ejemplo solo se tocará sobre las herramientas que el Ministerio de Economía y Finanzas les dota a la administración tributaria. ¿Para qué? Específicamente para reducir la elusión de los tributos por parte del sujeto pasivo. Y bueno, así mejorar también los niveles de recaudación. Hace un momento mencioné que una de las partes, el sujeto activo, había preferido tomar medidas que no afecten directamente al sujeto pasivo. Esto lo dije porque actualmente el Perú requiere por lo menos incrementar en 5 puntos porcentuales su nivel de recaudación con relación al resto de América Latina. Esto lo dijo Alex Contreras, que es director general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. Pero a pesar de esta situación, en vez de aumentar la tasa impositiva, en vez de eso, el MES prefirió que de alguna manera se intente aumentar la base tributaria del país. ¿Cómo? Bueno, mediante diversos criterios de análisis y evaluaciones. Para hablar de esto se pasará al siguiente ejemplo que detallará mejor cómo se va a realizar este plan por parte del sujeto activo. Bueno, aquí en el segundo ejemplo que trata sobre la acción por parte de la SUNAT, que si recuerdan era la encargada de gestionar a los tributos para el gobierno central, es decir, sería el sujeto activo. La noticia publicada por el diario Perú 21 te hablaba de cómo esta entidad pública utilizaba su rol como fiscalizador, donde se había registrado a un gran número de personas que habían hecho alguna omisión tributaria, por ejemplo, realizar opciones de venta sin la inscripción al RUC, no entregar comprobantes de pago o declarar montos menores a los realmente efectuados, entre otros. Ahora, ¿qué hizo la entidad después de cumplir su rol de fiscalizador? O bien pudo pasar a la multa. Recuerden que por la relación jurídica tributaria nosotros como sujetos pasivos estamos obligados a soportar. ¿Soportar qué? Tolerar, soportar los embargos, las multas, etcétera, que nos corresponda. Entonces, la entidad pudo haber pasado a esta medida, pero no lo hizo. Sabía la situación en la que se encontraba nuestro país y sabía que si hacía algo como esto, podía generar tal vez la quiebra de muchas de estas empresas. Así que en vez de eso, SUNAT pasó a tomar acciones preventivas mediante un comunicado que envió a estas personas o empresas que estaban en falta. En total, se enviaron 153,000 acciones de gestión preventiva, como mensajes de texto, correos, comunicación al buzón electrónico, llamadas robóticas, y bueno, gracias a todo eso se logró que el 70% de contribuyentes regularice su situación tributaria. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hace esta institución pública para saber quiénes son aquellos que incumplen con la responsabilidad que le toca como sujeto pasivo? Bueno, lo primero que hacen es... Grupo 2, si puede ir a sus conclusiones, por favor. Estamos contra el tiempo. Gracias. Sí, claro. Bueno, y ahora como conclusión, solo mencionarles que toda esta relación que se da entre el Estado y el contribuyente sirve para generar el tan conocido presupuesto público, y de aquí nace la importancia de esta relación. Claro, siempre siendo conscientes de la situación individual del contribuyente, sea natural o jurídico, es decir, que cada uno aportará de acuerdo a su capacidad económica, a su actividad económica. Y bueno, aquí están las evidencias de la reunión, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Grupo 2. Gracias por su participación. Recalcarles, jóvenes, que los coordinadores manejen el expositor de cada taller que tenemos, ¿ya? Grupo número 3. Después del grupo número 3 voy a llamar la asistencia. Jóvenes, atentos. Después de la exposición del grupo número 3 voy a proceder a llamar la asistencia. Tienen que estar presentes, o en su defecto poner presente en el chat en el momento que se le llame, no después. ¿Ya, jóvenes? Grupo número 3, entonces, ¿les escucha? Sí, profesora. Bueno, en esta oportunidad el grupo número 3 va a estar representado por mí, Eduardo Utrilla, y vamos a hablar acerca de la relación tributaria. Aquí tenemos el índice como muestra, el concepto como primer punto, luego vamos a pasar a las características, la capacidad contributiva, el ejemplo 1, 2 y las conclusiones. Para empezar a hablar sobre la relación, podemos decir que es aquel vínculo jurídico que existe entre el Estado, o también llamado acreedor tributario, y los contribuyentes o terceros, quienes cumplirán la obligación tributaria.
Entendida de manera muy resumida, según Ferreiro Lapsa, la obligación establecida por ley de entregar en un ente público a título de tributo una cantidad de dinero. Este tiene su origen en cuanto nace la ley y además es requisito fundamental la verificación de hechos definidos por la ley como supuestos de la obligación tributaria. Los elementos, como ya sabemos, que caracterizan son el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto como obligación tributaria. Más adelante hablaré de ellos. Por lo tanto, podemos decir que tienen tres características principales. Podemos hablar sobre la obligación ex lege, la cual se origina directamente en la ley por una norma y no en la voluntad de las partes. La obligación de derecho público, la cual es un vínculo jurídico que une a un ente público acreedor que actúa como tal en ente público con un particular o con otro ente público deudo. El Estado necesariamente debe ser parte de esa relación como sujeto activo. Y la obligación de dar, que consiste en la entrega de manera definitiva de una parte de la riqueza que se posee, por lo general mediante la entrega de dinero. Ahora, como ya sabemos, las partes son el sujeto activo, el cual podemos decir que dentro del ámbito de la relación jurídica es una persona física o jurídica que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación a otra persona. Dentro del ámbito tributario, en relación con los impuestos y las obligaciones fiscales, el sujeto activo será quien reclame el pago de los tributos legales. En cuanto al sujeto pasivo, pues es una persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea como responsable último del impuesto o como contribuyente. Hay que tomar en cuenta tres puntos importantes. El sujeto pasivo es la persona que genera el hecho económico por el que surge la obligación del pago del impuesto. El contribuyente es la persona física o jurídica llamada a soportar la carga del impuesto. Y el sujeto pasivo y el contribuyente son personas distintas. En ocasiones coinciden en la misma persona y dependerá de si los impuestos son directos o indirectos. Ahora, en cuanto a la capacidad tributaria, pues podemos decir que consiste en la aptitud potencial para realizar el hecho generador imponible que el legislador ha estimado para el nacimiento de la obligación tributaria. La capacidad contributiva es del sujeto pasivo para contribuir la cobertura de los gastos públicos. Esta se mide a través de índices, los cuales podrían estar contenidos dentro de los patrimonios, rentas y demás, y los indicios, los cuales son los gastos, transacciones, etc. Este tiene cuatro implicancias básicas, las cuales son que todos los titulares de medios económicos contribuyan, que los medios de mayor capacidad participen con más, que no se seleccionen hechos grabados no idóneos para demostrar aptitud y que el tributo no sea confiscatorio. En cuanto a la obligación tributaria, pues podríamos decir que es de derecho público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. La exigibilidad tributaria. La obligación tributaria es de derecho público entre el acreedor. Podemos decir que es exigible entre dos casos, cuando debe ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente del vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a falta de este plazo a partir del sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. En este primer caso, por el deudor tributario, se realiza el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley. Si este plazo falta para realizar a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. En cuando se deba determinar por la administración tributaria desde el día siguiente el vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. Falta de este plazo a partir del 16º del día siguiente de su notificación. Ahora, para el primer ejemplo, pues, podemos tener el típico caso de impuesto a la renta, en donde es un tributo que se determina anualmente grabando las rentas que provengan del trabajador y de la explotación de un capital. En este caso, el sujeto pasivo vendría a ser el contribuyente, el cual puede ser una persona natural o jurídica, y el Estado vendría a ser el sujeto activo. Tenemos ahí los demás tipos de renta de categorías. La primera y segunda, la renta de capital. La tercera, una mixta entre el comercio y la industria. La cuarta y quinta, en la renta de trabajo. Para un segundo ejemplo, pues podemos poner el sistema de detracciones, que es un mecanismo administrativo que contribuye con la recaudación de determinados tributos, ¿no? En donde primero se emite la factura por el servicio prestado, luego se realiza el pago y descuenta la detracción, se deposita la detracción en el Banco de la Nación, posteriormente se verifica los depósitos en su cuenta y paga tributos. En conclusiones, podríamos decir que la relación tributaria es el vínculo entre deudor y acreedor que busca hacer cumplir con las obligaciones tributarias, la cual es muy importante y se origina cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como mencioné, que la capacidad contributiva es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de implementar impuestos, puesto que los impuestos deben corresponder a la capacidad que tiene el sujeto para asumirlos.
Aquí se encuentran las referencias bibliográficas para su debida revisión, las evidencias del chat, y eso estaría todo. Muchas gracias. Muy bien, grupo 4. Voy a proceder a llamar la asistencia. Abad, tienen que decir presente su apellido ya, jóvenes. Abad presente, profesora. Bien, alcalde. Alcalde presente. Bien. Aquino. Aquino presente. Bien. Bravo. Bravo presente, profesora. Bien. Caguana. Caguana presente, profesora. Bien. Castillo Núñez. Presente, profesora. Corihuamán. Presente, profesora. Buenos días. Tienen que decir presente su apellido. Con De la Cruz. De la Cruz presente. Díaz Tarazona. Díaz Tarazona falta. Díaz Mesa. Faltan. Fernández León. Fernando León presente, profesora. Buenos días. Tienen que decir su apellido, jóvenes, porque yo les voy a poner falta. Fernández León. Fernández León presente, profesora. Bien. Profesora Díaz Tarazona, profesora. Fernández Onishi. Al final voy a volver a llamar. Efraín. Fernández Onishi presente, profesora. Bien. Flores Pantoja. Flores Pantoja presente, profesora. Muy bien. González Ríos. Falta González Ríos. Huigua, Guamán. Falta Huigua. Indigoyen. Indigoyen faltan. Jaime Quispe. Jaime Quispe presente, profesora. Bien. Anampa Palomino. Anampa Palomino. Faltan. Laura Quispe. Presente, profesora. Tienen que decir presente su apellido porque les voy a poner falta, jóvenes. Laura Quispe falta. Limache Carrizales. Profesora, sí le contesté. Limache presente, profesora. Limache presente, bien. López Bernaola. López Bernaola. Profesora. Falta. Ponte Riqueros. Ponte Riqueros. Falta. Quispe. Mario. Quispe presente, profesora. Bien. Rafael Sánchez. Rafael Sánchez presente, profesora. Bien. Rivas Molina. Rivas presente, profesora. Bien. Rodríguez Noblecilla. Rodríguez. Él hizo rectificación, profesora. Gracias, Yalán. Romero Quispicusi. Romero presente, profesora. Bien. Rosales Guiñán. Rosales presente, profesora. Bien. Sánchez Rosales. Sánchez Rosales presente, profesora. Profesora, ponte escrito en el chat también. Soler Gechuna. Presente, mi Soler. Bien. Utrilla Quispe. Utrilla presente, profesora. Bien. Villar Valverde. Villar presente, profesora. Bien. Galán, el delegado. Yalán presente, profesora. Zulueta. Zulueta presente, profesora. Bien. Susunaga. Presente, profesora. Bien, tu audio no se escucha bien, pero se te llega a escuchar. Susunaga, ¿no? Sí se escucha, no sé. Sí, profesora, en el chat hay mi Ya. compañero Ponte, que está presente, pero no tiene micro, y mi No, compañera tiene que Francesca. estar presente cuando se le... A ver, voy a volver a llamar los que me dices, Galán, Ponte, ¿no? Ponte, te escucho. Sí, puso en el chat presente Ponte, puso. No, ahorita que lo estoy llamando, Ponte. Sí, recién ahora está que pone. Que ponga presente Ponte, si no, no lo considero. Sí, eso ha colocado. Bueno, Ponte falta, no ha puesto... Profesor, ¿no me escuchó? Ahora presente Ponte, ya, muy bien.
¿Qué más está? Tarazona. Profesora, Díaz Tarazona, profesora. Díaz, Díaz. Es que repito todas Díaz las clases. Tarazona. Digan presente y su apellido, jóvenes. ¿Hasta cuándo? Estamos con esto. Díaz Tarazona, presente. Otra persona más, a ver. Presente, Laura. Laura. Sánchez Cruz en el chat dice que no la llamó. De repente es rectificación. Sí, llamó a todos, ¿ah? Ah, no, no está en mi lista, pues. A ver, Sánchez Cruz. Profesora Montero tampoco llamó. ¿Dónde está Sánchez? Sánchez Cruz, profesora presente. Bien. ¿Quién más? De repente es porque no está en mi lista. Montero, ¿no? Montero Álvarez. Montero Álvarez. Sí. Bien, Estoy ya esperando está. mi... Casas, ¿Quién más no Casas llamé? Moreno. Casas Moreno Jonathan. ¿Dónde está Casas? En el chat. Tiene Aquí que estoy, estar profesora, presente. disculpe, no me llamó. Casas presente, no me llamó, profesora. Casas, es que no estás en mi lista aún. Muy bien, Casas. ¿Casas qué? El compañero Edixon Casas Laura. Moreno. Casas, otro apellido. Moreno, Casas su Moreno, apellido. profesora. Moreno, perfecto. ¿Quién más? Edixon Laura. Laura ya está ya. Ah, ok, gracias. Laura ya está presente, que dice presente, pero no dice su apellido. O sea, jóvenes, tienen que decir presente su apellido porque ya en la próxima clase no me dicen presente y su apellido o no escriben en el chat en el momento que se les llama, falta, porque la verdad que esto se pierde el tiempo volver a llamar a la asistencia. Las jóvenes, ustedes colaboran, yo también colaboramos todos y se termina con lo más breve posible, 9:32. No sé, César, ¿cómo hacemos? ¿El cuarto y el quinto grupo se puede quedar? 10 Creo minutos más. tenemos otras clases. No sé si podríamos grabar la exposición y enviárselo a usted. Ya puede ser una buena alternativa, César. Ah, ojo, pero hasta tenemos que poner una hora y el día establecido. Que no pase el día de hoy, ¿ya, jóvenes? Sí, está bien, profesora. Que no pase el día de hoy, hasta las 12 de la noche los espero. Entonces, ¿Ya? grupo 4 y 5 falta enviar su grabación de la exposición. Exacto. Ya. Hasta las 12 de la noche los espero hoy día. ¿Ya? Está bien, Muy bien, profesor. gracias César, gracias Profesor, a todos. disculpe, Gracias. ¿por qué medio se lo enviamos? ¿Por el tablón lo subimos o cómo hacemos eso? ¿O ¿Cómo correo? podría ser, César? Yo creo que mejor me lo envían graben en el Meet y me lo envían a mi correo. ¿Ya? Ok. Ya, está bien, profesor. Ya. Excelente, gracias a todos jóvenes.